quiero dejarte a este auditorio y adelante. Vamos, Martín. Muchas gracias, ingeniero Ken Murilla. Asimismo, como comentabas, en ese año 96, una gira con ustedes capacitando fue donde despertó la gana de salir afuera un poco y estudiar. Así como dice el ingeniero, me recibí en Santa María, hice una maestría ahí, después fui a los Estados Unidos a hacer otro posgrado. Y hoy me toca presidir la Asociación de Agrónomos por Siembra Directa. Y es un placer poder compartir con ustedes, intercambiar conocimiento y pasar las informaciones que tenemos muchas veces que nos llegan a los productores, a los estudiantes y a los técnicos. Me gustaría conocer un poco el auditorio, cómo estamos, si pueden levantar la mano los estudiantes, por favor. Bien. ¿Productores tenemos? Espectacular. Qué bueno. ¿Y técnicos? El resto. Wow. Bueno, qué lindo. Entonces vamos a debatir un poco. Voy a mostrar. Me pidieron para que hable sobre la importancia de una buena fertilización. Es un enorme placer para mí formar parte una vez más con el profesor doctor Yucasá. Gracias, profesor, por venir a Paraguay y transmitir tu conocimiento, tu experiencia. Muchas gracias. Entonces, empezando con lo que bien Yuca, el profesor transmitió, ¿verdad? Él va a dar después al final unos 20 minutos para encerrar el mini curso. La llave de la fertilidad del suelo está en la capacidad de desarrollar un sistema de producción de carbono, de materia orgánica. Sin materia orgánica no tenemos fertilidad del suelo. En pocas palabras, el doctor nos explicó con muchos detalles. Entonces, la agenda que le voy a presentar, que le voy a comentar es sobre fertilidad actual, algunos datos que tenemos en Paraguay hoy, los criterios básicos para una buena fertilización y las recomendaciones que disponemos de fertilización bajo sistema de siembra directa que fueron justamente generados ya en siembra directa. Le voy a comentar un poquito de eso a continuación. Entonces, para esto me gustó mucho, estuve leyendo estos días una publicación de un libro internacional de fertilidad del suelo, donde dice que el suelo es el medio en el cual las plantas crecen para alimentar y vestir al mundo. Las plantas nos alimentan y nos visten. ¿Sí? Y el entender la fertilidad del suelo es una necesidad básica para la producción de cultivos. Entonces voy a tratar un poquito de hablar, voy a enfocar más bien, ustedes se van a dar cuenta al transcurrir esta charla, digamos, en el fósforo, ¿verdad? Acá les pregunto, dos preguntas: ¿cómo puede un agricultor producir cultivos de forma eficiente y competitivos sin suelos fértiles? Complicado. El ingeniero Ken Murilla colocaba todo el proceso que se tiene que pasar en suelo arenoso con bajo tenor de materia orgánica, mucha cobertura, plantas, cultivos. Eso es tiempo. Es tiempo, es plata que se deja muchas veces el productor de percibir. ¿Cómo puede un extensionista técnico, nosotros, proveer información que ayude al agricultor sin entender los conceptos básicos de la fertilidad del suelo? Entonces, son dos preguntas que me gustaría colocarle y pensemos un poco en esto, porque es realmente un tema fundamental y justamente un tema de este mini curso que surge con la federación, la importancia de transmitir, la importancia de realizar este tipo de capacitaciones, porque vemos que nosotros los técnicos, extensionistas, productores, ni qué decir, ¿verdad? Y los estudiantes también, el tema del conocimiento de fertilidad del suelo, la forma de interpretar resultados, análisis, qué laboratorio, cómo, cuándo fertilizo, cómo hago, qué tipo de fertilizante, qué forma, etcétera, 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 que esa es una demanda, y veo que vinieron muchos y eso está muy bueno, la demanda que tenemos hoy seriamente. Bueno, y no es solo la fertilidad de suelos para la productividad.
tener buenos rendimientos está el tema del clima, temperatura, radiación, precipitaciones, humedad, viento. Está el tema de planta, la variabilidad genética, lesiones materiales, las plantas C3, C4, fijación biológica de genes, micorriza, neuropatía, enfermedades, maledas, plagas. Y está el suelo, que es la base de todo, que no es solo fertilidad, si está la textura, si es arcilloso, si es arenoso, si es limoso, la estructura, si tiene la porosidad, los agregados, etc. La densidad del suelo, si es compactado o no está compactado. Propiedades químicas dentro de la fertilidad, pH, capacidad, que habló mucho el doctor Yuca sobre capacidad eléctrica catiónica y saturación de bases, propiedades biológicas, materia orgánica y el manejo que le damos. Hoy estamos viendo mucha rastra, eso vemos ciertamente la productividad interfiere directamente y para abajo, eso no hay duda. Está el manejo de siembra directa, que hemos mostrado muchos datos, que es el manejo que nos da aumento de productividad al sistema. Entonces no es solo la fertilidad. O sea que el desafío para nosotros es realmente grande. Pero nos enfocamos en la fertilidad, donde vemos que los principales suelos donde nosotros estamos situados hoy son derivados del basalto. Son suelos bien profundos, bien desarrollados, son ricos en óxido de hierro y aluminio, son de coloración rojiza, bien provistos de bases intercambiables como el potasio, el calcio, el magnesio, pero son ácidos, bajo pH y deficiencia, son pobres en fósforo. Esos son los desafíos. Ya mostramos unos datos. Acá dice Alodia González, una colega suelera, los suelos más afectados por la acidificación en el Paraguay son de origen basáltico, dice ella. Los departamentos que les mostré, Mambay. ¿Sí? Los suelos, los oxisoles, los atosoles que le llaman los brasileños. El estudio de Diego Fatecha, de su tesis de grado, agarra a Diego y estudia 214 distritos donde estudia el pH, y él ve que el 47% tienen un pH menor de 5.4, pH ácido, ¿sí? Donde ahí tenemos problemas con varios nutrientes que les voy a mostrar. Este es un trabajo más reciente, orientado ya de Diego Fatecha, Bataglia, Vicente, donde él constata, ahí hay uno, o sea, hay más suelos ácidos que de 2004 el trabajo de Diego. O sea, esto es un problema que debemos pensar seriamente qué está pasando, cuál es la razón de estos datos, ¿verdad? Estos resultados en nuestro suelo. Entonces yo le decía, el efecto del pH, que se sitúa acá en 5.4, la disponibilidad de fósforo baja. Necesitamos llegar a un pH 6.5 para tener una buena disponibilidad de fósforo, hablando de fósforo. Después viene el potasio, el calcio, el aluminio, también en ese rango es la disponibilidad, todavía no es la ideal. Acá ustedes ven que la franja ideal está entre 6 y 7. ¿Sí? Después cobalto, el molinenio, cloro, también vemos que la disponibilidad es baja. Acá hay otro slide que nos muestra que el efecto del pH también tiene un problema, o sea, ocasiona una baja disponibilidad de nutrientes. Ya hablamos, pero la actividad microbiana, como bien sabemos que la leguminosa, principalmente la soja, que como decía el profesor, la reina, tiene problemas ya para tema de nodulación, que está en este rango, ¿sí? Esto ya hablando de fósforo, un trabajo también en esa línea por otro colega, donde ven la disponibilidad de los suelos, el 77% está en un nivel bajo de fósforo. Este estudio de Diego, en el levantamiento de su tesis, dice que el 80% de análisis de suelo, hecho del 80 al 2002, presentaba niveles bajos de fósforo disponible. Esto evidencia el problema que este nutriente y la importancia de mejorar el manejo de la fertilización fosfatada, ¿sí? Este es el tema crítico de nuestros suelos, tanto para suelos arcillosos como el que estamos hablando, y ni hablar de los suelos arenosos como Caraguazú, San Pedro, también que se está expandiendo mucho la soja cada vez más. O sea, la importancia de manejar la fertilización fosfatada. Acá haciendo una comparación
de la evolución del fósforo disponible en los suelos en 14 departamentos. Trabajo de Diego y de Jorge. Itapúa pegamos acá, por ejemplo, San Pedro, que estaba el trabajo de Diego, estaba a 5.76 miligramos, hubo un aumento de 10, felizmente. Itapúa de 4 pasó a 7, también hubo un pequeño aumento, pero hubo un aumento. Y Alto Paraná, Canindeyú, también hubieron aumentos. Pero todavía no es suficiente. Esos rangos se encuadran en niveles bajos y muy bajos para los suelos arenosos de nuestra región. O sea, el desafío todavía es aumentar esos niveles de fósforo en el suelo, ¿sí? El nivel de potasio, como estábamos viendo, hablamos en el primer slide que son nuestros suelos derivados del basalto son ricos en bases, en el hierro potasio. Hoy el potasio tenemos un 55% de nivel medio, siendo canteras altos. O sea, estamos viendo un decréscimo, digamos así, de potasio. Capaz que sea por, acá pueden apreciar, el potasio intercambiable, los años 2000 hasta 2010, vemos que la curva está bajando considerablemente. Esto podemos, un estudio muy interesante en Itapúa por la Cooperativa Colonia Unida, que lideró ese trabajo Enrique Jano, muestra cómo está ocurriendo esto, la deficiencia, cómo están disminuyendo los tenores de potasio en el suelo. Porque mucha utilización de fertilizantes fosfatados y olvidándose un poco la aplicación de potasio. Cosa también muy seria de que tenemos que pensar en reponer y mantener los nutrientes siempre en nuestras parcelas, en nuestras propiedades, ¿sí? Clasificación de la materia orgánica, también vemos que un 46% en el estudio, también ya es otro colega, 46% de nivel bajo de materia orgánica. Entonces, siguiendo con la agenda, le voy a pasar unos criterios básicos para una buena fertilización. La buena fertilización empieza conociendo los suelos. O sea, para tomar decisiones, realizar una buena fertilización, empieza conociendo qué suelo estamos parados, cómo se comporta, viendo una calicata, viendo los horizontes, y es más arenoso, tiene que tener materia orgánica, es más arcilloso, en qué profundidad, viendo también el sistema radicular, viendo el tema de densidad, resistencia a penetración de esos suelos, están compactados, no están compactados, y lógicamente el análisis de suelo, que le voy a entrar a comentar un poquito con más detalles. Entonces, un plan de fertilización, no se asusten, traten de seguirme acá conmigo. Son 3 preguntas que nos hacemos antes de iniciar un plan de fertilización. ¿Necesito fertilizar? Es una pregunta. ¿Qué nutriente debo aplicar y qué dosis debo usar? Entonces, estas 3 preguntas vamos a responder al final haciendo un diagnóstico de suelo con el análisis, rendimiento esperado para saber qué nutrientes, qué dosis, rendimiento esperado de qué cultivo voy a aplicar. El histórico de la parcela, el sistema de manejo de suelo y cultivo también es muy importante. ¿Cuántos fueron los rendimientos, por lo menos los 3 últimos años, para poder saber cómo fueron los rendimientos de acuerdo a la exportación de esos nutrientes, cuánto tengo que reponer y cuánto tengo que fertilizar? Y también un complemento interesante, muy importante, que es el análisis foliar. Entonces, una vez realizado el diagnóstico, decimos qué fertilizante debo utilizar, qué tipo de fertilizante, qué formulación debo usar, más nitrógeno, más potasio, más fósforo, más potasio, menos potasio, más fósforo. Ver todo eso lo vamos a responder con el diagnóstico. La otra pregunta es cuándo debo hacer la aplicación. Si lo hago en la siembra, lo hago en voleo, lo hago en cobertura, en una gramínea, ¿sí? Y dónde tengo que aplicar. Si es el surco, ¿verdad? Si va a ser nuevamente, va a ser en la superficie. Entonces, una vez que me haga, finalmente teniendo los resultados, realizo el manejo de la fertilización.
Ya sé qué tipo de fertilizante voy a utilizar, de acuerdo a eso. Ya sé qué forma de aplicación voy a realizar, si va a ser la línea, si va a ser el arboleo, y ya saber el momento de la aplicación. ¿Sí? ¿Está claro este? Después le voy a dejar también los slides. Vamos a dejar la presentación también disponible, sin ningún problema. Y bueno, creo que María Luisa va a subir a la página. Pero igual, quien quiere copiar puede copiar. Pero es así, hacemos 3 preguntas antes de que si realmente necesito fertilizar. Por ejemplo, del Chaco. Chaco voy a saco, miro, conozco que es un suelo muy fértil, ¿sí? Tiene muy buena cantidad de nutrientes. Y digo, capaz que no necesito fertilizar. Saco una muestra, veo todo alto. Y digo, este año que está complicado no voy a fertilizar. Voy a ahorrar este año, ¿sí? Pero no por eso vamos a dejar de fertilizar siempre porque tenga una fertilidad alta. Tenemos que reponer para que nuestro suelo no se nos degrade, no se nos agote como pasó en Argentina, ¿sí? ¿Qué nutrientes debo aplicar? En ese caso, bueno, ahí veo qué es lo que debo. Fósforo, me falta azufre. Bueno, voy a aplicar azufre. ¿Y qué dosis? Veo la dosis de acuerdo al análisis de suelo. Y ahí voy con el diagnóstico, decido y manejo la fertilización, ¿sí? Bueno, entrando en el tema del análisis de suelo con fines de diagnóstico, ¿sí? Proveer un índice de disponibilidad de nutrientes en el suelo, predecir la probabilidad de respuesta a la fertilización al calado, esto nos da el análisis de suelo, proveer la base para el desarrollo de recomendaciones de fertilización y contribuir a la protección ambiental mejorando la eficiencia del uso de los nutrientes. Eso es lo que nos da el análisis de suelo. Acá hay también un tema importante que hoy en día ustedes saben bien que el análisis de suelo continúa siendo un enfoque más utilizado a nivel mundial. Solo que hay otras metodologías de enfoque tales como indicadores de suelo y zonas de manejo. Por ejemplo, felizmente acá está mi colega, compañero de trabajo, Julián Logalo, que estamos haciendo los trabajos juntos con la utilización del Veris, donde con el Veris nos está dando la zona de manejo dentro de parcelas, para que tengan una idea, de 80 hectáreas, nos dan 3 diferentes tipos de suelo. Suelo más materia orgánica, suelo más arenoso, suelo más arcilloso. En base a esos tipos de suelos, yo voy y hago el muestreo localizado en esos 3 tipos de suelos en 80 hectáreas. Eso nos da la información con este implemento, que envía la conductividad eléctrica del suelo. Entonces, eso está ayudando. Después también el muestreo georreferenciado, la agricultura de precisión, análisis de plantas, sensores remotos que se usan mucho, Estados Unidos, sobre todo Argentina, requerimiento de los cultivos, etc. Y aporta alternativas complementarias, ¿sí? Para mejorar el diagnóstico de la fertilidad. Entonces, son cosas que están complementando, que están llegando con mucha fuerza y tienen que saber utilizar también, debemos saber utilizar mucho y con mucho criterio y con pinzas muchas veces este tema, ¿sí? Entonces, ahora recomendaciones de fertilización bajo el sistema de siembra directa, que es lo que le comentaba un poco el ingeniero Morilla. Estas eran las recomendaciones que Paraguay, que teníamos en Paraguay hasta el 99, o sea que se realizaban en el 99, mejor dicho, fueron realizadas en el sistema convencional de cultivos. Donde el sistema convencional de cultivo, ustedes saben, ¿verdad? La preparación del suelo, con rastra, arados, donde tenemos una erosión violenta, tenemos una mayor absorción de fósforo. La absorción de fósforo, nada más que las arcillas se ligan al fósforo y esto queda indisponible para las plantas. Tenemos una drástica disminución de la materia orgánica, tenemos también una baja humedad, consecuentemente una baja difusión. La difusión es el mecanismo principal de absorción de fósforo por las plantas. Entonces, este es un escenario donde fueron generadas esas recomendaciones y estaban obsoletas, lógicamente, porque en el 2000, bueno, ya después del 90, en el 2000, 2001, 2002, Paraguay sale como el 90% del área de agricultura paraguaya era siembra directa. No podíamos más estar utilizando estas recomendaciones, ni tampoco utilizando recomendaciones de Brasil, ni mucho menos de Argentina, ni mucho menos de Estados Unidos. Entonces nos vimos con la necesidad de un gran grupo, un trabajo en equipo, donde vemos que viene la siembra directa, y el nuevo escenario,
donde las condiciones son totalmente adversas. Tenemos el control de la erosión, tenemos un aumento en la materia orgánica. Ustedes veían en las presentaciones anteriores del profesor Yuca todos los beneficios directamente relacionados a la fertilidad del suelo. Tenemos una menor absorción de fósforo. Los sitios ávidos son ocupados por la materia orgánica, el fósforo queda más disponible. Tenemos una mayor humedad, que consecuentemente una mayor difusión. Al tener una mayor difusión, tenemos mejor aprovechamiento del fósforo por la planta. Entonces, viendo esto, lo vimos, tenemos que realizar un ensayo, tenemos que realizar un experimento en Paraguay, tenemos que generar esas recomendaciones de siembra directa, y salió el trabajo. Y acá nuevamente ilustrando un slide del profesor Yuca, donde el incremento de la materia orgánica, ahí le decía, obstruye los sitios de absorción de fósforo y mayor almacenamiento de agua, permitiendo entonces un mejor aprovechamiento de fertilizantes aplicados, ¿sí? Ahí entonces surge esta publicación, que vale decir que ya estamos en proceso de actualizar, una actualización, donde le decía yo los equipos que tuvimos la integración para este trabajo que fue publicado. La CAPECO, que financió, fue un convenio de CAPECO con la Universidad Federal de Santa María. El CETAPAR, el Proyecto Nacional de Manejo de Suelo, con Magín Mesa, el ingeniero Ken Morilla, también dando mucho soporte. El INNI, que es el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas, con Fernando García. La Red Nacional de Laboratorio de Suelos, que fue también fundada, digamos, o sea, no fundada, sino que reactivada con fuerza en este proyecto. La universidad, como decía, la Federación de Siembra Directa y la Asociación de Productores. Asignar y Naranjal también nos honra con su presencia hoy Nilsson Osterle, que nos ayudó incansablemente en Naranjal a realizar, a poder generar estos datos. Fue un grupo grande realmente que trabajó para esto, y fueron generadas 4 tesis de maestría y una tesis de doctorado. Entonces fueron las tesis que salieron de este proyecto. El proyecto duró 10 años. También fueron 5 artículos en la revista brasilera de Ciencia del Suelo, otras publicaciones que ya se sigue publicando con los datos generados en este proyecto. Entonces, entrando un poco en el sistema de recomendaciones, que si tienen este material, está disponible en la página web de CAPECO, y que quiere digamos, en forma de papel, de libro, ¿verdad? A ojear, subrayar y todo eso, que yo prefiero particularmente estudiar así. Está a la venta también en CAPECO. Y bueno, ahora está en algún CETAPAR también a la venta. Y hay otros lugares, pero principalmente está en CAPECO. Entonces, este capítulo 2, el capítulo 1, más bien en la introducción, hablamos de cada nutriente, tipo de nutrientes, lo que estudiamos, ¿verdad? Hacemos una revisión bibliográfica. Entonces, en el capítulo 2 ya entramos en lo que es la etapa del sistema de recomendaciones. El primero se divide en 4 etapas. El primero es el muestreo de suelos. El segundo, la segunda etapa, el análisis de suelo. La interpretación de los resultados analíticos. Y la cuarta, las recomendaciones de fertilizantes correctivos. Bueno, hacer limpieza, por favor. Entonces, la primera, como le decía, la primera etapa, el muestreo de suelo se escribió, o sea, tiene el 10% de la publicación sobre el muestreo. Voy a hablar un poquito de eso, y eso es algo. ¿Me escuchas bien sin problema? Sí, pues este micrófono está. Bueno, qué suerte. El muestreo de suelo es algo fundamental en el tema de fertilidad, el realizar correctamente el muestreo de suelo. Eso es algo que estamos viendo, que hay muchas carencias, le mostramos los datos ahora a seguir, pero por eso le pusimos tanto énfasis y bien detallado lo que es la metodología y cómo muestrear y todo lo que conlleva el muestreo. Entonces, ahora hablando un poquito del mayor, de todo un trabajo del INNI, de muchas
encuestas, investigaciones, que el mayor riesgo de error del análisis de suelo está en la toma de muestras. Que es sentido común también, ¿verdad? Sentido común en el sentido de que, o sea, una toma de muestra tiene que ser, no puedes agarrar una muestra, digamos así, que donde hubo calma, una muestra donde hubo una bajada, haces eso. El error a toma de muestras no puede ser corregido en etapas posteriores, claro. Llevar a muestrear el suelo, llevas a analizar al laboratorio, el laboratorio no te va a corregir el error que vos tenés en el campo. Las interpretaciones y las recomendaciones muchísimo menos. Entonces es fundamental, pero fundamental sacar una buena muestra de suelo bien representativa de cada lote. Esto es algo que, por favor, lleven en la cabeza, y es muchas veces los productores, nosotros no queremos hacer, no. El muestreo tiene que ser bien hecho. Si quieren saber, quieren tener buenos resultados, tanto en la interpretación, sobre todo en la fertilización, tienen que tener seguridad que la muestra fue bien realizada. Entonces la metodología de seleccionar el área a ser muestreada, número submuestra para obtener una muestra compuesta es fundamental. Perdón, tengo un resfrío. Para obtener muestra única compuesta también es un tema muy importante de cuántas submuestras para componer una muestra compuesta. ¿Sí? En la época de muestreo también es fundamental. La profundidad, de 0 a 10, 0 a 20, voy a sacar de 0 a 15, ¿por qué? Todos esos detalles, el equipo de metodología están en el material, ¿sí? Esto es para hacer una charla así bien despacito, que vamos a realizarla, vamos a hacer otro mini curso en agosto. En esta oportunidad va a venir el profesor Telmo Amado, donde vamos a entrar en buenos detalles sobre este punto, ¿sí? Esto es un esquema, una ilustración de práctica de muestreo de suelo en lotes con diferentes declives. Por ejemplo, acá tenemos un lote, digamos, de 100 hectáreas, separamos 4, ¿por qué? Porque acá tenemos lote 1, lote 2, tener una pendiente, tener ya una bajada dentro de esta pendiente, acá ya puede tener más materia orgánica, más nutrientes, por esta pequeña superficie que puede haber. Muestra 1, acá tenemos un sector bajo, ¿sí? Acá tenemos una sin cal, acá tenemos con cal. La importancia de conocer bien el lote también, que están trabajando el histórico del lote para tomar estas decisiones de cómo sacar las muestras del suelo, ¿sí? Y acá un factor importante de cómo recorrer en zigzag para que sea representativo. Esta es la muestra 6 en este lote de 50. O sea, acá, por ejemplo, una parte inclinada es una muestra 7 y acá la parte baja una muestra 8. O sea, para que vean lo importante que es la planificación y tomar una buena muestra de suelo para tener buenos resultados. Y la pregunta que yo les vengo haciendo hace rato a los productores, sobre todo productores y técnicos, ¿verdad? Cuando hacemos nuestras giras, ya desde el 2009, si hace análisis de suelo. Acá hay productores, creo que hay unos. Acá, ¿quién realiza análisis de suelo de los productores presentes? Periódicamente, cada 1 año y medio, cada 2 años. ¿Alguien realiza análisis de suelo técnico? Bueno, ahí está. Acá damos menos del 20%. La encuesta de la agricultura demuestra que más o menos 20% realiza análisis de suelo. ¿Cómo vamos a conocer la fertilidad? ¿Cómo vamos a hacer las aplicaciones? ¿Cómo vamos a fertilizar? Como decía el profesor Yuca, 1/3 del costo de producción. Yo me atrevo a decir como 40, decimos unos 40% del costo de producción es solo fertilizante. Y estamos fertilizando 200 kilos, 0,43010 y métale 200 kilos. No, tenemos que saber por qué estamos aplicando 60 kilos de fósforo. Tenemos que saber por qué estamos aplicando 20 kilos de potasio, sabiendo que una tonelada de soja exporta 20 kilos de potasio. Entonces tenemos que... ¿Y dónde empieza? El análisis de suelo, señoritas. Empieza en el análisis de suelo. Si no hacemos análisis de suelo, estamos perdiendo plantas y estamos dejando de ganar, sobre todo. ¿Sí? Entonces, en el segundo punto, análisis de laboratorio, entonces, que es la primera etapa para el uso racional de fertilizantes correctivos. Es la herramienta más utilizada, como yo decía al inicio, para determinar la cantidad necesaria de fertilizantes para los cultivos. Y evalúa el estado de la fertilidad y determina la cantidad de nutrientes a usar, como le estaba comentando, ¿sí?
sirviendo de base para una recomendación racional y económica de fertilizante. Entonces, vos tu lote 1 va a tener menos fósforo, entonces va a aplicar 250 kilos ahí. Y acá va a tener más fósforo y va a aplicar 150 kilos. ¿Por qué va a aplicar 200 kilos en toda tu propiedad? No. Eso es sin entrar en la agricultura de precisión. Estoy hablando de una agricultura, digamos así, tradicional. No podemos seguir trabajando de esa forma, no podemos seguir trabajando de esa forma. Nosotros como técnicos, como estudiantes, como productores que están hoy acá, nos pueden estar aplicando 300 kilos, ¿sí? No. Están dejando de ganar plata. Bueno, y ahí viene la etapa 3, de interpretación de resultados analíticos. En esta parte es donde surge la calibración, es donde surge el principal objetivo del trabajo que hicimos, que es las calibraciones en los suelos para generar se requiere calibraciones locales, conocimiento de requerimientos nutricionales, recomendaciones de función de rendimientos óptimos, mantener fertilización balanceada. Esto es lo que generamos nosotros en este trabajo. ¿Sí? Las calibraciones locales, tenemos los requerimientos nutricionales de cada cultivo para 4 cultivos: soja, trigo, maíz, girasol. Las recomendaciones de funciones de rendimientos óptimos, todo con curva de respuesta, de curva de calibración, claro, y mantener la fertilización balanceada. Entonces, separamos dos tipos de suelos de acuerdo a la textura, porque la textura tiene todo que ver con el fósforo. ¿Sí? Cuanto acá, por ejemplo, una clase 1 más arcilloso de 41 a 60% de arcilla, que es lo mismo 410 a 600 gramos de kilogramo de arcilla, tenemos un nivel crítico menor. ¿Sí? La extracción por el Melis 1 es menor en estos suelos arcillosos, entonces el nivel crítico es inferior al suelo arenoso. Ustedes van a fijarse después que en el nivel crítico de suelo arenoso, un poco más arenoso nada más, es 15, aumenta un poco. Ahí está la diferencia también de dos diferentes tipos de suelos: cuál es el nivel crítico de un suelo, cuál es el nivel crítico de otro suelo, para tomar decisiones de acuerdo a la fertilización de fósforo. ¿Sí? Ahí generamos, con esta calibración se generan las categorías de fertilidad. De 12 para abajo, acá 12 a 8 tenemos medio, ¿sí? Este es fósforo en el suelo, de 8 a 4 bajo y muy bajo. Ahí a partir de 12 tenemos ya alta 24 y después ya tenemos muy alta para este tipo de suelo. Ya para un suelo más arenoso, tenemos, yo les decía, es 15 nivel crítico. Para abajo tenemos, después les voy a hablar de construcción y manutención y reposición, que son la forma de cómo manejar, después les comento eso. Pero ahora la categoría de fertilidad, lo importante a través de estas curvas, acá es importante, yo no lo hablé, rendimiento relativo y el fósforo disponible. Nosotros tenemos un fósforo de 5 ppm, nosotros vamos a estar produciendo apenas 55% de nuestra producción. Si nosotros estamos produciendo, con 5 ppm vamos a producir, qué sé yo, por decirle 1.500 kilos. Ya con uno de 15 ppm, ya vamos a estar produciendo casi 3.000. Fósforo nomás, Da la importancia, entonces así surge, así se realiza, así se lleva a cabo, así se determina los niveles, las categorías de fertilidad para los nutrientes. También hicimos a potasio. A ver, acá entonces, como yo les decía, una tabla, clase de suelo conforme tenor de arcilla, la clase 1 y 2, la interpretación de la categoría de fertilidad, ¿verdad? Muy baja, nivel medio es 12 para este suelo más arcilloso, y este suelo de 20 a 40% de arcilla ya es 15. Suelos menores de 20% de arcilla, eso va a ser una actualización para la próxima publicación, ya es 20 ppm, ¿sí? Para el suelo de San Pedro, suelo más arenoso, perdón. Caguazú también encontrar algunos suelos arenosos, ya el nivel crítico ya pasa a 20. Acá damos un ejemplo de un análisis de suelo, ¿verdad? Un pH, en agua, no malo, 6, está bueno. Un fósforo también no tan malo, pero bajo, para un tenor de arcilla, o sea, se encuadra en una clase 1. Deficiencia de fósforo, plantas raquíticas, retraso en el crecimiento de las raíces y florecimiento, y la mala formación de granos y reduce el número de vainas. Entonces, un productor hace poco me decía,
la última zafra tuve granos chiquititos, no pesaban, no estaban bien formados, me decía. Y ahí, ¿cómo que tal le digo, tu fósforo, qué tal tu análisis? Ya mira, pues, mira, trae trapo. 2, 3 ppm. O sea, es directamente el tema de fósforo, es un problema que tiene solución. Eso es lo bueno. Tiene solución y se paga. Se paga. Eso también es lo mejor todavía. ¿Sí? Y ahí está, productividad. Esto es lo mismo para potasio que les decía, hicimos la misma calibración, donde encontramos 75 ppm en el nivel crítico. Esto es los valores de fertilización de manutención, ¿sí? De M, que ahora ya entramos a hablar un poco ya de esto, y el cultivo de soja, trigo, maíz y girasol. Acá, por ejemplo, para soja, para un rendimiento de referencia de 3 toneladas, necesitamos 45 kilos de P2O5 y 75 de K2O. O sea, es 15 kilos de fósforo por tonelada de granos. Es lo que exporta, entonces tenemos que reponer, hacemos la manutención, que es la reposición, más un porcentaje de pérdida, que ahí es la manutención. 25% se calcula que se pierde por escurrimiento, por alguna cuestión. Ya se tira un poco hacia arriba justamente para suplir eso al suelo, ¿sí? Acá está 15, 25, la cantidad adicional por tonelada, después viene para el trigo, el maíz ya es 10, ya es 7,5 el potasio, ¿sí? El girasol 15 y 15. Acá le voy a hablar un poco mejor de eso para no confundirle. Entonces, la última etapa de lo que es la recomendación del fertilizante es, entonces, ¿cómo manejo el fósforo? Tengo que conocer el nivel de fósforo por MELIS 1. Todos los laboratorios del país, la RENAVA, utilizan este extractor, que es el MELIS 1, que es pseudoanálisis. El análisis me da esto, entonces yo tengo que conocer para decidir si hago la fertilización para el cultivo o el sistema. Otro tema que habló mucho también el profesor Yuca, que yo también estoy a favor, ¿verdad?, de cómo le voy a encontrar un slide después de lo que es fertilizar el sistema. Si decido si voy a fertilizar para construir, si estoy abajo del nivel crítico, si voy a mantener, si estoy arriba del nivel crítico, que es manutención, y de reposición, que implica mantener o mejorar los niveles de nutrientes en el suelo. ¿Cambio confuso? ¿No? Entonces, la fertilización del sistema, este es el tema también, ¿verdad? Los efectos de la fertilización de un cultivo se extienden a cultivos posteriores. O sea, fertilizar la rotación del sistema y mantener estos efectos más allá del cultivo inmediato. O sea, por ejemplo, la cobertura de invierno. Como decía, eso discutimos mucho desde el lunes que estamos junto con el profesor. Ya se hace mucho ya a nivel de productores grandes. Fertilizar la planta de cobertura. Al fertilizar la planta de cobertura, vamos a tener el beneficio directo de que tenemos un mejor desarrollo de la planta de cobertura, sea avena, sea nabo, sea billeto, sea la planta que de acuerdo a la programación, planificación que uno tenga, pero fertilizar eso, de acuerdo al análisis que tengan, cuánto fertilizar, tener mayor desarrollo, más raíces, adicionar materia orgánica, tener más cobertura, para tener una mayor actividad microbiana y mayor ciclaje de nutrientes. Y también tener este ahorrar trabajo inclusive de estar aplicando fertilizantes en la soja, o en el maíz. Ya va solamente con semilla. Entonces, por donde lo mire, es espectacular la fertilización del sistema, ¿sí? Entonces, entrando en lo que es correctiva gradual, para conceptuar un poco, la fertilización correctiva es cuando los tenores de análisis de suelo se ubican abajo del nivel crítico, como les comentaba. ¿Alguna pregunta de acá? Siéntase libre de interrumpir, levantar la mano, sin problema. La manutención, como les comentaba, de los tenores de fósforo y potasio del suelo están por arriba del nivel crítico, aquí el 12, 15 que les decía. Fertilización de reposición, ¿verdad?, que cuando los tenores ya son muy altos, entonces lo que la planta exporta, luego de ser cosechado, vamos a reponer en el siguiente cultivo. Entonces, para ilustrar un poco acá lo que es, cómo es, acá entonces los tenores medio para abajo es la necesidad de construir la fertilidad, lo que es fósforo y potasio, ¿sí?
Acá necesitamos nosotros construir. Nosotros necesitamos llegar a este nivel. Para después, una vez que estemos dentro de este nivel, nosotros mantenemos nuestra fertilidad, manutención. Y después no es muy alto, como les decía, la necesidad es solo de reposición. ¿Sí? Entonces acá volvemos al análisis, un nivel bajo de fósforo para este tipo de suelo, clase 1, de clase 1. Entonces acá viene la propuesta de esta publicación, de este trabajo, que también fue explicada en los trabajos que han hecho en Río Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná. La propuesta es realizar la recomendación en 3 cultivos. Nosotros tenemos una fertilidad baja, entonces necesitamos fertilizar en 3 para que sea económicamente viable. Nosotros necesitamos parcelar esa fertilización, ¿sí? Para no aplicar todo, imagínense aplicar 100 kilos de fósforo y 3M sería, la M como lo decía, es la reposición más la tasa de exportación más la pérdida. O sea, es mucho fósforo lo que se necesita. ¿Qué es la M? El primer cultivo, por ejemplo, va a ser trigo, 10 kilos. Y quiero producir 3 toneladas, tengo que poner 30 kilos de fósforo. Es mucho más 100, son 130 kilos de formulación. Entonces, ¿qué pasa? Tanto económico como operativo es complicado. Entonces ahí viene la necesidad de parcelar. Hacemos parcelar. Le voy a ilustrar. Después en el segundo cultivo puede ser un trigo, puede ser una soja, puede ser una maíz safriña. Pues le voy a ilustrar esto acá en este slide. Entonces tenemos una clase, tenemos un nivel bajo. Acá les decía yo, tenemos la soja de 17-18, esta campaña que viene ahora. Agarramos la soja, bueno, vamos a meterle 35 de construcción. 35 kilos solo para construir la fertilidad, ¿sí? Y le metemos lo necesario para producir 3 toneladas. 3 toneladas, un conservador hoy en día está sacando 4, 5, 5 y medio, ya hay buenos manejos, ya hay 6. Pero tenemos eso, es nuestro rendimiento esperado, referencia que nosotros deseamos alcanzar. ¿Ok? No, sí. Rendimiento, el punto crítico del nivel de empate, vamos a decir. El rendimiento del nivel crítico. Ajá. Es el rendimiento de, digamos, donde se empata. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque sí, no, el nivel crítico, concentrate es solamente en lo que es suelo. Claro. O sea, nada que ver con lo económico, no mete todavía. No. Todavía no entra el tema de rendimiento ahí en la parte de. Vamos a mirar casi. Acá el nivel crítico, por ejemplo, es en este punto. Hablando de los niveles de fósforo y potasio en el suelo, todavía no entra un nivel crítico como yo les mostraba, con 90% del cultivo, o sea, 90% de potencial de productividad del cultivo, vos tenés con un nivel crítico ahí, en medio alto, están ahí en el medio, ¿sí? Tanto soja, maíz, trigo, ¿sí? Y la soja. 90% del potencial. Claro. ¿Te acuerdas que yo te decía acá, por ejemplo, 50, vos tenés acá con un 5 ppm va a tener un 55%. Está más ilustrativo para cómo construir la etapa, ¿verdad? Abajo nivel crítico vos construís. Arriba nivel crítico vos debes mantener y luego reponer la fertilización. O sea, poner sería un 2.700 kilogramos de soja sería con este. Sí, claro, eso, más o menos. Por eso que buenísimo, ahí le tengo, porque por eso que les voy a mostrar ahora que lo ideal es estar acá. ¿Sí? Salir, llegar, estar más arriba de los 90%. O sea, tu nivel crítico sería tu piso. Claro, el nivel crítico es, claro, básicamente es tu nivel donde vos partís de la fertilidad media a alta. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Como productores, como técnicos, queremos que tu fertilidad esté buena. Ya vamos a mostrar al final en el slide por qué la fertilidad, la importancia de la fertilidad buena con la fertilidad alta con fertilidad baja, ¿sí? Pero lo ideal es estar acá porque ahí es donde vos tenés mayor expresión en rendimiento, ¿verdad? Muy bueno el punto. Y acá entonces después siguiendo esa filosofía, ¿verdad? Esta recomendación, acá un rendimiento esperado de 6.000 kilos, 10 kilos de fósforo en este caso. Miren, claro, por tonelada, y siempre 35 de construcción. Acá, por ejemplo, puse una avena 2018. ¿Sí? Después, no, antes no está bien acá. Como ahí se afriña, avena, bueno, ponerle que esta haya sido un milleto, ¿sí? Un milleto donde le ponemos ahí el sistema para fertilizar el sistema de producción.
Entonces, bueno, nosotros llegamos a un nivel alto de fertilidad y ya estamos en el nivel alto. Ahí ya no podemos dar el lujo de un rendimiento superior a 4.000 kilos. Vamos a meter ya, vamos a apuntar a 4.000. Ya no tenemos más que fertilizar con construcción. No tenés 60 kilos, vamos a tener 300 kilos de un 0,20, 0,30, pero ahí vamos manejando la formulación. Con 60 kilos para mantener tu fertilidad en un nivel alto de fósforo. ¿Sí? En 3 cultivos. Ahora, se puede hacer en 2 cultivos también, dependiendo de cómo esté tu análisis. Eso también se maneja, cómo esté la economía, cómo esté la disponibilidad de plata, las ganas. Porque el fertilizante, el fósforo y el potasio son súper responsivos, responden al suelo en corto tiempo. ¿Sí? Y ahí después te va un trigo 2018, va a venir otra soja, a un sistema de planificación, un sistema de producción donde vos ya solamente mantenés. Tu análisis ya se fue a 18 ppm. ¿Okay? Este es un trabajo que hicimos, son una parcela demostrativa de Sotapar, el experimento que este es un trabajo que hicimos para el Seminario Nacional de Trigo con el doctor Manuel Ferreira Buquet, un economista que fue ministro de Agricultura de Hacienda, donde hicimos el estudio económico de esas 3 fertilizaciones, esos 3 escenarios, agarramos, pusimos los 3 cultivos y se concluyó que son económicamente rentables bajo las condiciones de precio de los insumos y de los productos. ¿Sí? Le pusimos números a eso. Esta inversión garantiza rendimientos productivos mayores y menos volátiles en el largo plazo. O sea, lo sacamos ilustrando un poco. Acá tenemos los nutrientes, ¿sí? Y acá tenemos la exportación en planta, paja y grano para soja, ¿sí? Acá, por ejemplo, estábamos hablando de 19 en entero y grano 15, 39, 20 en grano. Y les quiero mostrar esto, la importancia no solo de saber análisis de suelo y fertilizar, sino también el análisis de suelo. Una vez que tengamos el análisis de suelo, saber el histórico, conocer el histórico de la propiedad. Los 3 últimos años, como decía, o 5 años, cuanto más conozcan el tema del rendimiento de los cultivos, el histórico de fertilización. Acá un ejemplo de productividad versus exportación de grano. De acuerdo a ese trabajo de Liceo Gassen, tuvimos un ejemplo, año 2011-2012, tuvimos un rendimiento promedio nacional de 1.400 kilos. En este rendimiento nosotros estábamos exportando de nuestras chacras 26 kilos de fósforo y 53 de potasio. Ya en el año 2013-14 tuvimos un rendimiento de 2.700 kilos. O sea, estábamos exportando 51 kilos ya de fósforo, ya el doble prácticamente, y 105 también el doble de potasio. O sea, la importancia entonces de conocer el histórico de productividad por lote, por parcela, el manejo del suelo, fundamental. Si tiene 5 años de siembra directa, 10 años, 15 años, 20 años, como el profesor Yuca, no sé si todavía se mostró todos los pilares. El histórico de la fertilización también es muy importante. Y el muestreo de análisis de tenores de nutrientes, ¿verdad? Fundamental para tomar decisiones. O sea, no solo el muestreo del suelo, sino que también acá el tema de productividad, el histórico, ¿verdad? Echamos un poquito en lo que es dosis de fertilización nitrogenada para maíz y trigo. Voy a pasar un poco rápido, digamos, esto. ¿Cómo estamos de tiempo, profe? 15. Dosis de fertilización nitrogenada para maíz y trigo. También generamos estas recomendaciones de fertilización, este manejo. ¿Sí? No tenemos el cultivo anterior, debe ser recomendada a partir del cultivo anterior, tenor de materia orgánica y expectativa de productividad. Entonces tenemos la recomendación de fertilización para maíz, bajo siembra directa, como yo le decía, el cultivo anterior, si es una gramínea, si es un consorcio, barbecho, si es luminosa, tenemos la materia orgánica, porcentaje y la expectativa de productividad que nosotros esperamos, cuánto nosotros queremos producir con maíz. Digamos que nosotros tenemos maíz afrilla, que es una soja, tenemos un 2%, menos de 2% de materia orgánica en esa parcela, entonces nosotros queremos producir 6 a 8 mil kilos y tenemos que aplicar 50 kilos de nitrógeno.
Ahí aplicar un tercio en la siembra. También ahí el tema del nitrógeno también tenemos que manejar muy bien. El tema de lo que después la cobertura se recomienda. Eso no hay ningún tipo de duda de la fertilización en cobertura. Los resultados que traen, muchos también no fertilizan en cobertura. Hay que tener cuidado de humedad, de viento. Ese tema también hay que tener mucho cuidado. Pero se recomienda fuertemente parcelar el nitrógeno, ¿sí? Para evitar las pérdidas. Una gramínea, tenemos después una gramínea, el mismo porcentaje de materia orgánica, ya vemos que la necesidad es superior. ¿Por qué? ¿Quién puede decir por qué? Es superior la dosis de nitrógeno después de una gramínea. Perfecto. Con la inmovilización de nitrógeno. Entonces acá la mineralización que tenés después de una soja, la pronta disponibilización de N para el maíz, es mucho más rápida que la gramínea, ¿sí? Y después tenés, bueno, ahí si aumentás el tenor de materia orgánica en el suelo, si tú aumentas, si tu resultado da mayor, ¿verdad? Y para trigo lo mismo, ¿sí? Para trigo tenemos el mismo concepto, el cultivo anterior, la materia orgánica. Este es un punto importante, la profundidad de muestreo. La profundidad de muestreo de siembra directa, a partir de los 5 años, se recomienda hacer de 0 a 10 centímetros. ¿Por qué 0 a 10 centímetros? Porque yo le mostraba en el primer slide que el profesor Yuka realizó, que es donde se concentra más la materia orgánica, se concentra más la disponibilidad de nutrientes y donde se realizó esta calibración. O sea, la calibración se realizó en base al suelo, a la camada de 0 a 10. O sea que si tenés un suelo que tiene más de 5 años de siembra directa, hacer muestreo de 0 a 10 centímetros y utilizar esta recomendación. Cuando se va a nutrir un terreno crítico, ya, o sea que está debajo del crítico, ¿cuánto es la profundidad se llega a eso es excelente, eso es muy cuestionable en el sentido, o sea, en mi caso de 0 a 20 centímetros, si es antes de 5 centímetros, cuanto más conozca la profundidad, mejor. Hasta inclusive 40 centímetros. Pero de 0 a 20 centímetros, para tener un conocimiento de pH, los nutrientes, de todo, es muy bueno. En siembra directa establecida, más de 5 años de sistema de rotación de cultivo, de abono verde, una siembra directa bien manejada, no soja safriña, eso no es siembra directa. Siembra directa es lo que estábamos hablando en todo el día, de 0 a 10 centímetros. Ahí vos tenés, no hace falta que muestres menos, ¿sí? Ahora, en esos casos, sí, de 0 a 20 centímetros tranquilamente, para conocer mejor la fertilidad. Bueno, acá siguiendo con el raciocinio, el cultivo anterior, materia orgánica, expectativa de rendimiento en el caso de maíz, de trigo. Acá también tenemos menos de 2%, para esta productividad tenemos que aplicar 60 kilos, lo mismo el tema de parcelar. Esto es prácticamente, o sea, esto es una receta, una receta que por eso les invito a que tengan esa publicación y que cuando, como cualquier tabla, de repente vos recibís los análisis, y ves qué categoría, mirás, hasta que después si practicas mucho, te vas a saber de memoria. Pero siempre entonces usar, ves cómo es tu materia orgánica, principalmente, y la dosis de acuerdo a tu materia orgánica y claro que el conocimiento de qué cultivo tuviste antes, ¿sí? Y acá sobre el maíz, la misma historia, ¿verdad? Por el tema de la movilización del nitrógeno. Este es un tema, es algo, yo le comentaba al profesor Yuka y se sorprendió. A mí también me sorprendió cuando estuve revisando un poco la bibliografía. La soja, la práctica de inoculación en el cono sur. Nosotros en Argentina, de 18, esto fue un trabajo en 2011, ¿sí? Ya hace 6 años, pero de todas formas es sumamente interesante. 18.5 millones de hectáreas, el 75% está inoculada. O sea, el 75% de la agricultura de soja de Argentina tiene inoculación. De Bolivia, el 65%. Brasil, el 70%. Y nosotros estamos, Uruguay, 90%, estamos en el 40% de inoculación. Factor
Ni hablar de fertilización de nitrógeno en la soja. Eso mucho decía el profesor Yucca, el profesor Chuck Rice también cuando estaba en Estados Unidos, cuando estaba haciendo, me decía, no tenemos que fertilizar con nitrógeno. La soja no se fertiliza con nitrógeno, es la buena inoculación y la buena inoculación, muilenio, cobalto muilenio y un buen tratamiento de fungicida, insecticida. Inoculación fundamental. Y nosotros estamos 40%. Imagínense si cosechamos 4.000, 5.000, imagínense si hacemos esta buena práctica. No sé, hay productores en Brasil, acá, cerca, que llegan a 8 o 9.000 kilos. 8.000 kilos de soja. Esta es una tesis de maestría de un paraguayo, Roberto William John. Seba, ¿no le conoces a Roberto? No es de Itapúa. Bueno, que hizo una maestría allá donde hizo un análisis de suelo del periodo agrícola del 2011 a 2012. ¿Sabes lo que tengo así? 11.000 datos de análisis de suelo, donde él especificó materia orgánica, fósforo, potasio y pH. Son la base de datos de laboratorio de esos temas. Hoy ya. ¿Cómo es el nombre ahora? Del laboratorio. Laborsol. Entonces agarró él, este muchacho, John, y comenzó y sacó 2.200 muestras por Paraná. Acá se concentró mucho en Itapúa de 8.000 muestras, y Misiones sacó una X número de muestras. Entonces él agarró ya con las publicaciones, ¿verdad? La clase de fertilidad del fósforo y potasio de nuestra, digamos, de nuestra publicación, y él realizó la clasificación de fertilidad en la camada superficial. En Itapúa, en esos 8.000, encontró materia orgánica media. El pH encontró también un tenor medio, el 46%. El 48% de las muestras de materia orgánica estaban en la clase media, pH también, potasio estaba en la clase muy alta, mejoró mucho el potasio en Itapúa. Y fósforo, sumando bajo y muy bajo, 45%. Eso es de 2014, trabajo reciente, relativamente reciente. ¿Sí? La misma cosa hizo con Alto Paraná. Y vemos el 47% de todas esas muestras tienen deficiencia de fósforo. Y después medio ahí, muy alto, alto 17. Y acá también alto y muy alto, medio, alto. Pero todavía hay mucho por hacer, ¿sí? Entonces, terminando un poco los últimos 3 slides. La conclusión, ¿verdad? Para una buena fertilización, entonces, se sugiere adoptar las recomendaciones provenientes del resultado de análisis de suelo, como les decía al inicio, combinado con la extracción de nutrientes y rendimientos obtenidos en años anteriores. Importancia del histórico de cada lote, ¿sí? Pero por sobre todo, en base a las recomendaciones de investigaciones locales. Eso es, porque son fueron generados en suelos nuestros acá, de nuestra producción, nuestros productores, nuestras variedades, nuestros híbridos. Todo eso influye en la calibración de suelo. Fue realizado en Paraguay y con productores de punta, ¿sí? Una adecuada nutrición de cultivo y mantenimiento de niveles adecuados de fertilidad son claves para obtener rendimientos acordes con materiales genéticos Hay materiales hoy que tienen un potencial de rendimiento de 6.000, 8.000 kilos para soja y para maíz de 12, 14 mil kilos. Y trigo 4, 5.000 kilos y así por delante. Entonces, este es el slide que te comenté de la baja fertilidad y la alta, ¿verdad? La buena fertilización mejora la utilización del agua. Este es el slide que siempre presento en mis charlas, que me gusta mucho, que es el Manual Internacional de Fertilidad de Suelo, donde esto es súper interesante, porque una baja fertilidad, lo que le hablaba al inicio, es 10 ppm, vamos a un suelo muy arcilloso. Nosotros vamos a sacar 5.7 toneladas de maíz. Este maíz, 12 kilos por milímetro de agua es lo que es su potencial, digamos. Ya en un suelo de alta fertilidad, nosotros vamos a sacar 9.2 toneladas de maíz, ¿verdad? 18.2 kilos por milímetro de agua. O sea, 505 milímetros de agua utilizada, y acá apenas 472. Lo interesante
La fertilización ayuda a producir más por el milímetro de agua, lo que está bien claro acá. La raíz a ir mayor profundidad en buscar agua y nutrientes, le da esa fuerza de nuevo que va en busca de agua y nutrientes, criar más rápidamente una buena cobertura para evitar la evaporación y los cultivos hay un crecimiento inicial más rápido, evitar la competición de maleza, es fundamental. Y esto es lo que es, los mayores aumentos de producción no ocurren en años secos. Entonces vos acá te llueve 800 milímetros de agua, 1000 milímetros de agua. En un suelo de alta fertilidad vos vas a estar aprovechando la mitad prácticamente y vas a producir 9 toneladas. Estos ensayos son uno al lado del otro. Recibió la misma cantidad de agua para ambos. Y no fue un agua suficiente, fue un agua justamente reducida, donde se concluyó que los mayores aumentos de producción se obtienen en suelos en años secos. ¿Okay? O sea, la importancia de la alta fertilidad. La alta fertilidad, ¿qué es? Materia orgánica, rotación de cultivo, adición, cobertura, paja, fertilidad, materia orgánica. Todo lo que nos hablaron, después él va a encerrar el después fósforo, potasio, manejo N, todo lo que estuvimos hablando, un poco resumido, ¿verdad? Entonces, clave el muestreo, para cerrar, clave, la buena fertilización, ambiente bajo, saco un muestreo acá, el de loma saco acá, muestreo solo. Análisis, laboratorio, ese tema de los laboratorios, envía a Brasil, envía a Estados Unidos, no sé qué, no existe. Tenemos excelentes laboratorios en Brasil. Excelentes. Ahora, si te van a enviar a un laboratorio A y a otro laboratorio B, acá en Alto Paraná y a Itapúa, te van a reinterpretar los resultados y comparar, es lo peor que puede hacer. Porque no va a ser exactamente igual, no va a ser. Algunos pueden tener sentimol, otros pueden tener ppm. Ahí ya como ya sabes si es no es. Y ahí ya te va a salir textura, uno te da solo arcilla, otro no te da limón y arena, otro te da tancot, no. Siempre con un laboratorio, y confía en ese laboratorio que es bueno. Hay mucho, Y acá entonces después viene la interpretación y recomendación, lo que decía para el manejo de la fertilización, ¿sí? La interpretación de la categoría de fertilidad que les mostré y las recomendaciones que les mostré para tres cultivos. También ahí están en el material la fertilización cuando tenés medio, alto, está la dosis exacta, una tabla, aplica tanto, sin necesidad de... ¿Ok? Este es un trabajo, entonces los desafíos, diagnóstico de fertilidad, fertilización, es un desafío que le coloco a ustedes acá, escucha, levantamos 5, levantamos la mano, creo que estamos 50, algo así, no sé, 30, 40. El muestreo de suelo, ¿verdad? Para el diagnóstico. Tenemos que conocer el diagnóstico, tenemos que salir acá con, así ya agarramos la pala al trado y sacando, ahora es la época de muestrear. Ahora es la época de muestrear. Ya para tus 20 sus muestras, le metes una muestra ahí ya. Profesor, para Sí. un pequeño productor, ¿verdad? Sí. Por cuestiones económicas, ¿en qué laboratorio puede recurrir? Ese como decía quien, como de quien de propaganda. Los laboratorios están muy parejos en los precios. Pero así yo te diría de buena primera, no sé, que en la facultad, si puede ser que tenga un precio un poco inferior, digamos. Luego, el de cachito. Y claro, no, yo creo que el ZPAR también es accesible. Trabajan muy bien. Muy bien. Los análisis no son muy caros, Los ¿cierto? análisis completos más o menos $20 masiva. Exactamente, es un punto súper importante. Los análisis no son caros para la importancia que te da conocer la fertilidad. Una bolsa Hacia Asunción. Claro, imagínate. Profesor, Qué hacia bueno. Asunción. En Asunción ¿En qué parte y en la Facultad de Ciencias Agrarias. Sí, ahí te dan encima todas las recomendaciones para algodón, para sésamo, para poroto, para espectacular, ahí ya te dan todito ya Ese es San Lorenzo, en San Lorenzo. Ahí tienen. Y actualizar las recomendaciones, que ahora ese no es nuestro desafío, número uno. Y este es un trabajo que estamos llevando a cabo ahora con la federación y con la asociación de agrónomos, que está financiada por CAPECO, y un experimento de larga duración, ya tiene 2 años y medio. Donde tenemos, esto es un ensayo de rotación de cultivos, esos son 4 bloques, las 4 repeticiones, con incorporación de abonos verdes.
Y acá tenemos rotaciones, tenemos 4 tipos de rotaciones. Rotación 1 que es soja, trigo, soja, un monocultivo. Después tenemos ya entra maíz, digamos. Después la tercera rotación ya entran 2, 3 abonos verdes. Y la cuarta ya es bien más intensiva. ¿Sí? Entonces estamos viendo el principal objetivo, el objetivo principal de este ensayo, el incremento de la materia orgánica. Ver cuál es la mejor rotación lógicamente para recomendar a los productores, ¿verdad? Entonces yo les invito, si tienen ganas de trabajar en este ensayo, necesitamos estudiantes, gente que quiera colaborar. Mucha información se puede lograr acá. Acá un trabajo físico, químico y biológico se puede realizar en este tipo de ensayo, realmente tiene mucho impacto. Con Juliano estábamos hablando mucho, ¿verdad, Juliano? Ahí los dos tuvimos una tarde ahí hablando. Además, ahí sacamos la foto, que fue hace, qué sé yo, 20 días. Que con Juliano Galo estuvimos hablando de él, que es suelero también, apasionado, ¿verdad? Las cosas que podemos sacar acá en este trabajo es realmente importante. Y aquí está mi mail y acordarse un poco de esto, ¿verdad? Para alimentar al mundo primero hay que alimentar el suelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Cualquier pregunta, disculpe si fue un poco rápido, pero estoy a la orden, a lo que pueda ayudar siempre pueden contar conmigo. Vamos. Recomendando toma de muestra de análisis del suelo, Sí. estamos en época. Me parece muy importante y muy oportuno decir un poquito que, por ejemplo, si un productor hace 10 análisis, toma 10 análisis de suelo para enviar a un laboratorio, Sí. es muy interesante y conveniente que pueda enviar también por lo menos de esos 10, de esas mismas muestras que va a hacer análisis completo del suelo y aprovechar de esas dos, hacer por lo menos de los nematodos. Aprovechar esa coyuntura, esa oportunidad para poder ir monitoreando los focos de vegetación y cómo se está comportando el tema de los nematodos. Ese es un punto muy importante. Yo compartimos la federación, para Cachito de parte del miembro de la comisión directiva de la federación, es el punto que preocupa mucho el tema de los nematodos. Vamos a hacer las últimas las preguntas al final, que nosotros vamos a hacer un encerramiento, o sea, va a presentar un poco algo más. Pero cerrando ese punto de los nematodos, para el laboratorio la muestra tiene que ir húmeda, o sea, tiene que ir la muestra no húmeda, pero recientemente muestreada. Ahora, para análisis de suelo puede ir, o sea, poder hacer nematodos y los nutrientes. Ahora, si va a tardar en llegar tan lejos, qué sé yo, ahí tiene que tener procesos de secado al aire libre, todas esas cosas fundamentales que tiene el tema del muestreo y el post-muestreo de suelos. Yo no pude entrar en tanto detalle, les invito nuevamente, en la página cafeco.org.pi está toda esa publicación disponible y si quieren, como les dije, también pueden comprar. Ese tema de muestreo es algo y encima apasionante porque después comenzás a ver los resultados y estás seguro de lo que estás interpretando. ¿Sí? Bueno, estamos todos cansados. Mira el ojo de Julián. Está negro, casi muerto. Pero yo no pretendo enterrar a usted. Pero me gustaría preguntar solamente 5 diapositivas para cerrar. Pero son impactantes. Uno, hablamos tanto de materia orgánica, de rastrojos, pero no respondimos una pregunta. ¿Cuánto necesitamos para mantener un sistema en equilibrio? Funciona. Está bueno. Mira, este es para región tropical. Yo voy a explicar rápido y simple. Este eje, donde está 0, significa el punto de equilibrio. Porque estamos relacionando la cantidad anual de carbono
que fue aportada para el suelo en toneladas por hectárea contra el carbono que se ganó con la conversión. Explicamos mucho sobre esto. Entonces, para estas regiones tropicales, estos puntos indican que necesitamos 5.3 hasta 6 toneladas de carbono, o vamos a poner 12 a 13 toneladas por hectárea. Bajo eso, el sistema colapsa. Para acumular materia orgánica, todavía tenemos que aportar más. ¿Qué es esto? Cuanto más, mayor la tasa de acúmulo. Entonces, si el sistema está aportando menos que 13 toneladas, chao, cierra la puerta, va a tener problemas serísimos de compactación, todo lo que hablamos. Si quiere trabajar dentro de un sistema que va a producir calidad y rendimiento, tenemos que trabajar entre 15 y 18 toneladas. No va a ser con cultivos solteros, tampoco con safrinha de soja. Vamos a bajar ladera para abajo. Para la región sur, entonces mira, estos son sistemas con distintos niveles de aporte. Lo que tiene mayor diversificación y mayor aporte, 18.6 toneladas por hectárea, o que la mayor conversión. Entonces, que se queda claro, para las zonas tropicales. Para la zona subtropical, yo creo que este dado que tenemos hecho en Ponta Grossa puede servir para acá. Entonces fue un experimento implantado en 1998, pero yo voy a destacar algunas cosas. Este fue el periodo, convencional, labranza convencional, 4 años evaluando. La secuencia de cultivo es avena negra, soja, avena blanca, maíz, trigo, soja, avena negra, soja. 2 cultivos por año, invierno y verano. Esta fue la producción de granos de cada cultivo, la adición anual de carbono, cuánto se transformó, la tasa de descomposición, y este último número es el balance. Esto significa que convencional, mismo con casi 10 toneladas de maíz, con 3,6, 3,8 de soja, no es sustentable. O sea, la cantidad de carbono aportada por los rastrojos todavía era un balance negativo. Se consumió todo este rastrojo y perdió materia orgánica del suelo. Entonces el sistema que no va a funcionar. Bueno, adelante. Labranza mínima con una rastra, no más con arado, solamente una rastra. El sistema ligero positivo, pero es negativo con soja, trigo. Soja, trigo siempre dan balance negativo, pero con maíz positivo. Mira, 0.27, 1.45. El balance positivo. Con una siembra directa, con un cincel a cada 3 años, un poco más positivo, pero cuando comparamos con la siembra directa continua, mira, el doble comparado con el convencional y mucho mejor. Y todos los cultivos, mira, avena negra, positivo,
incluso avena, soja, trigo, soja positivo. Entonces, va promoviendo beneficios para el otro cultivo. Moral de la historia, mira, balanzo de carbono negativo. Para tenermos equilibrio, certo? Não acumular somente equilíbrio convencional, necessitaria 16 toneladas. Pero el promedio anual, 10,45. Então, estamos com déficit de 5,6 toneladas todos os anos. Siembra directa contínua, o doble, necessita um equilíbrio 6,56. Isto eu creio que hoje estamos trabalhando com o número cerca de 8, que deve ser muito parecido para vocês. E teremos um excedente de 6 toneladas por hectare. Então, cerrando, se nós não invertimos em rotação de cultivo raiz, não vamos ter sucesso. Ok, agora uma outra questão para cerrar. Bueno, e se sembrarmos cultivo de cobertura com uma rastra? É muito comum. Se aplica semilha ao oleio e depois passa na rastra para cobrir a semilla. Este é só os primeiros 2, 3, 5 centímetros. Desastre. Mira os dados. Medimos a perda de carbono nas frações lábiles, compartimento ativo. 14 dias depois da operação de rastra para cobrir semillas de avena negra e milheto em área de siembra directa contínua. 20 anos, 5 anos. Vamos entender passo a passo. Só tenho mais uma. Dois para não ser mentiroso. Mira, Ponta Grossa, Primavera do Leste, antes e depois. Pérdida, após, menos antes, nos dois lugares. Este é o estoque de carbono, hasta 5 centímetros, que é a profundidade que a rastra, va 3 a 5 centímetros, não aberta totalmente, no terceiro ponto. Bueno, pérdidas. 14 dias depois, bueno, sacamos cerca de 60 pontos de muestreio. Pareado. Um ponto neste local, 10 centímetros ao lado, outro ponto 14 dias depois. Antes e depois da rastra. Ok. Balance, perdemos 0,900 quilos de carbono e 1 tonelada. Agora você já tem a ideia. Então, uma sola rastra se perdeu. Vamos ao balance. Quando passamos a rastra, rompimos tudo isso que vocês agora conhecem. Perdíamos carbono e o balanço. Os componentes. Matéria seca de parte aérea, matéria seca de raiz que foi produzida no local. Avena produziu 4,35 toneladas de rastro. Parte aérea, mais raiz. Milheto, 6,05. Convertido para carbono, 1,96, 2,7. Carbono transformado em carbono orgânico de suelo, vocês sabem, 11 a 20%, usamos um valor intermédio. 0,52. Perdimos 0,91, temos um déficit de 0,38 e 0,41. Então, conclusão, eu vou fazer cobertura, bueno, pero não com rastra.
Entonces, para compensar los valores, tenemos que producir 7.4 y 10.9 toneladas. No es cuestión difícil. ¿Entienden? Por eso estamos teniendo muchos problemas en campo. Los sistemas están están volviendo. Entonces, el uso de la grade, de la rastra en cima directa debe ser banida, eliminada. Pero yo tengo una sugerencia. El mejor uso para los discos es hacer un plato de hierro para asar una picaña o otra cosa. Este es el mejor uso. ¿Entiendes? Bueno, para no cansar más, era esto que tenía para concluir y agradecer la presencia de ustedes. Espero que todo este día fue productivo para ustedes y a disposición por correo. La charla está disponible para quien quiser copiar. Yo voy a dar también un link para María, que va a poner en el sitio de FACIA, con todos los trabajos que fueron citados en esto, para que ustedes puedan consultar. Si yo estaba hablando la verdad o mentira. Entonces, todos los trabajos que producimos, voy a poner algunos otros, que, bueno, infelizmente, yo creo que 95% son en inglés. Pero las tablas, los cuadros y los gráficos, estoy reconociendo. Es esto. Muchas gracias. Vamos a sacar una foto, ¿no? Con la audiencia. Sí, sí. ¿Cómo nos queda? Y antes que se levante, pequeños, falta el sorteo para entonces para el informe posterior. Y aquí vale el profesor que saque el número a quien corresponda. Dos. Ahora, ustedes, dona Bárbara, saque uno. Milton Rupert. Milton. Milton já foi embora. Já foi embora. Foi embora dois. Foi embora três. Olha a cor dela. Salieron antes. Pode ler, né? Três vezes por cento. Leonardo de Mello Ferreira. Foi embora também? Foi também. Esse aí não é o Leonardo. Nossa, e foi embora? Esse é outro Leonardo. Leonardo era mal. Esse aí nunca foi Leonardo. Nunca foi Leonardo. Saca uma foto.